Continuamos con nuestra serie Identidad y Vida en Cristo. Efesios capítulo 2. Y hoy vamos a ver del verso 11 al verso 22. Efesios 2 del 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, venimos delante de ti a tu palabra, Señor, la cual tu Espíritu Santo inspiró y se nos ha dejado, Señor, para ser animados, para ser confortados, para ser edificados, para ser exhortados, Señor. Yo oro que tú utilices tu palabra para que tu pueblo siga siendo edificado, Señor. Padre, permíteme ser fiel al exponerla, Señor, y úsala a pesar de mí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es fácil que nosotros olvidemos las cosas. Y es sumamente peligroso cuando lo que olvidamos son las verdades del Evangelio. Quiero citarte al autor Jeff Vanderstelt en su libro La vivacidad del Evangelio, el cual acabamos de terminar en nuestra comunidad misional. El autor Jeff dice esto: todavía tenemos lugares, los cristianos, en nuestras vidas donde no le creemos a Dios. Hay lugares donde no confiamos en su palabra y no creemos que lo que Él ha logrado en Cristo Jesús es suficiente para tratar con nuestro pasado o con lo que estamos enfrentando en este momento o el que sigue. Se nos olvidan las verdades del Evangelio y por eso dejamos de vivir en las implicaciones de quién es Dios, qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que Él ha hecho. En este texto, el apóstol Pablo sigue escribiendo verdades sobre la iglesia y verdades sobre los creyentes en Éfeso. Verdades que deben de ser cimentadas en sus vidas y verdades que deben de ser una brújula que les permiten seguir navegando como discípulos de Cristo. Verdades que tienen implicaciones. Pablo desea en este texto que
que sus lectores recuerden la separación pasada de Dios que ellos tenían y la separación del pueblo de Dios que ellos tenían, pero también quieren que recuerde lo que Cristo hizo para reconciliarlos. Y también Pablo quiere que ellos sepan en quiénes los ha convertido, es decir, quiénes son ahora en Cristo. Por eso espero que al final de esta predicación sigamos admirando la gracia de Dios al salvarnos nosotros pecadores. Sigamos admirando la obra de Cristo en su sacrificio para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestro prójimo y que podamos seguir admirando en quién nos ha convertido el Señor, porque ahora somos parte de su iglesia. Por eso la gran idea que deseo presentar en este texto es: recuerda que estábamos separados, que fuimos reconciliados y en quienes nos hemos convertido. No dejes de recordar que estabas separado. No dejes de recordar cómo fuiste reconciliado y no dejes de recordar en quién te has convertido. Quiero que veamos la primera sección del verso 11 al 12 es: recuerda la separación. El apóstol dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, pero por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos que en esta sección Pablo utiliza el plural de una manera diferente. El plural, porque él está haciendo aquí una distinción entre dos grupos de personas: los gentiles y los judíos. Te podrás preguntar, bueno, ¿quiénes eran los gentiles? Bueno, la palabra nos dice que un gentil es cualquier persona que no es judía. Una persona en este texto que está leyendo es judía o es gentil, y este texto está dirigido a los habitantes de Éfeso, cuya gran mayoría no eran judíos. Y si alguien es judío, entonces es gentil. Y entre los gentiles, por supuesto, había ciudadanos romanos, personas libres y también esclavos. La distinción entre judíos y gentiles era clara. ¿Por qué? Porque los judíos tenían costumbres, hábitos, dinámicas familiares que eran completamente diferentes a los demás. La distinción en este texto entre gentiles y judíos es la circuncisión, la cual era una marca física que los judíos practicaban para mostrar que tenían un pacto con Dios. Los gentiles no tenían esta marca hecha por manos humanas. Esta sección está escrita claramente para los no judíos, para los gentiles. Y podríamos decir que esta sección está escrita para nosotros hoy, los no judíos. Y tú podrías decir, bueno, pues es que yo tal vez tengo descendencia judía, sí, pero tú no eras judío como los de ese entonces. Es decir, tú no ibas a la sinagoga y entonces conocías las promesas y había una expectativa mesiánica en ti. Es decir, vamos a decir que aunque tengas genes judíos, nunca practicaste el judaísmo. O si sí, acércate conmigo, tengo muchas preguntas. Después de un gran contraste entre la vida pasada del creyente y la salvación a través de la gracia, en los versos 1 al 10, Pablo continúa con otro contraste. ¿Quiénes eran antes y después de ser reconciliados? Si el hermoso mensaje del Evangelio fue expuesto a nosotros en los primeros 10 versículos, Pablo continúa y dice: aquí va más evangelio. Aquí van más buenas noticias. El verso 11 y 12 muestra una imagen oscura de lo que es una vida separada de Dios.
En resumidas cuentas, el no creyente está separado de Dios, pero también está separado del pueblo de Dios. Y los creyentes, Pablo les dice que antes estaban separados de Dios y del pueblo de Dios. Y Pablo les dice, recuerden esto, esta es la instrucción. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que al creyente se nos olvidan estas verdades. Y algo que los creyentes en Éfeso y que los creyentes hoy en día no debemos olvidar es lo que éramos en otro tiempo. Que no se les olvidara a ellos cuáles era su condición antes de ser reconciliados, que no se nos olvide a nosotros cuál era nuestra condición antes de ser reconciliados. Ahora, estos dos versos nos sirven a nosotros para saber cuál era nuestra condición antes de ser reconciliados. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros pensábamos que pues no éramos tan malos o éramos medio buenos y luego pues Dios nos reconcilió y ya empezamos a ser mejores. Pero si el texto nos dice que recordemos, quiere decir que a ti probablemente se te olvidó y se nos ha olvidado qué tan malos éramos. A veces cuando, no sé si les ha pasado, pero contamos nuestro testimonio, al principio era como que, no, pues yo era un borracho golpeador, ¿verdad? Hijo del mal, pero Dios me rescató y eso es al principio. Pasa algunos años y dices, ay, pues yo era malo y ahí la llevaba y vamos diluyendo nuestra maldad conforme va pasando el tiempo. Como que se nos va olvidando quiénes éramos en otro tiempo. Y entonces, esto que vamos a leer es quién eras tú en otro tiempo. No le saques la vuelta, abrázalo, porque esta es la verdad. No confíes quiénes eras tú en otro tiempo en tu memoria. Confía en la palabra de Dios que nos dice quiénes éramos en otro tiempo. Y la condición de en otro tiempo son varias. Y la primera es sin Cristo. Antes no teníamos a Cristo. Antes no teníamos al Mesías, antes no teníamos al ungido. Los gentiles antes no tenían al Mesías y por lo tanto tampoco tenían una esperanza en un Salvador. Sabemos que hay judíos practicantes que, aunque no tienen a Jesús hoy, sí tienen una esperanza en un ungido, sí tienen una esperanza en un Mesías. Ellos tienen una esperanza mesiánica, un Mesías que vendrá para salvarlos y restaurar el reino de Israel. Pero los gentiles ni siquiera tenían esa esperanza de Mesías. Y no solo estábamos sin Cristo, dice el verso 13, que estábamos lejos de Él. Y esta es una condición terrible, pero no solo estábamos sin Cristo, sino que también éramos extranjeros, éramos excluidos de la ciudadanía y extraños a los pactos. Es decir, los gentiles estábamos sin ciudadanía celestial, estábamos desprotegidos y totalmente vulnerables. En este mundo, bajo la corriente de este mundo, vimos bajo la corriente del príncipe de la potestad de los aires y no éramos parte del pueblo de pacto. Éramos migrantes sin papeles, desprotegidos, vulnerables, una condición muy triste y por lo tanto estábamos desesperanzados y sin Dios. Si no conocíamos las promesas, entonces no teníamos una esperanza. Y ojo, el gentil no reconciliado puede tener un sentido de esperanza, pero su sentido de esperanza generalmente está puesta en cosas o en personas o en situaciones
o en él mismo. Sin embargo, ninguna de estas cosas, personas, situaciones o uno mismo tiene la capacidad de cumplir la esperanza de salvación. No conocíamos al Dios de la promesa y por lo tanto nuestra condición antes de Cristo es trágica. Antes de ser rescatados, estábamos separados de Dios y separados de su pueblo. Y así como los efesios necesitaban recordar esto, hoy nosotros también necesitamos seguir recordándolo. Hubo un tiempo en que estabas separado de Cristo. Y hubo un tiempo en que estabas separado de la comunidad del Evangelio. Y si nosotros seguimos la instrucción de Pablo de recordarlo, entonces nosotros viviremos en una gratitud constante. Una gratitud hacia Dios y una gratitud hacia la comunidad donde Dios nos ha puesto. Es decir, si entendemos las malas noticias de donde estábamos, apreciaremos las buenas noticias donde hoy estamos. Y yo sé que hay algunos dicen de que ya, Sergio, ya chole con nuestra antigua manera de vivir, ya por favor, o sea, ¿por qué nos siguen recordando una y otra vez que éramos pecadores y rebeldes y sin esperanza? Y la razón por la que lo recordamos una y otra vez, la razón por la que lo cantamos una y otra vez es por esto, porque se nos pide que lo recordemos. Se nos pide que lo recordemos. Y si se nos pide que lo recordemos, es para nuestro bien. Si tú olvidas de dónde vienes, si tú olvidas cuál era tu condición antes de ser reconciliado, yo creo que hay un gran peligro y en vez de tener gratitud, tendrás un sentido de derecho. Y me gusta más la palabra de inglés que es entitlement, o sea, tú crees que te lo mereces. Sí, merezco haber sido rescatado, merezco haber sido reconciliado, merezco haber sido parte de un nuevo hombre. Pero yo hoy te quiero decir, no olvidemos para siempre estar agradecidos. Recuerda que estábamos separados, que fuimos reconciliados y en quién nos hemos convertido. Pablo ha presentado la condición en que estábamos los gentiles, una condición trágica. ¿Y cuál es la solución para los que están separados de Cristo? ¿Cuál es la solución para los que no tienen ciudadanía y están ajenos a los pactos? ¿Cuál es la solución para los que no tienen esperanza y no tienen a Dios? Entramos a la segunda sección del texto que nos indica la respuesta a estas preguntas, que nos dan la solución. Pero, verso 13, ahora en Cristo, esta sección recuerda la reconciliación del verso 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Volvemos a encontrarnos con un hermoso pero Dios. Ya lo habíamos visto en el 2:4, ¿verdad? Y ahora hay un pero ahora en Cristo Jesús. Gracias a Dios por estos peros. ¿Sí? Ahora sí hay pero, ¿verdad? Hay pero que valga. Y si hay un pero que vale, es este. Y es el del 2:4, pero Dios que es rico en misericordia. Miremos y asombrémonos por la obra de Cristo en estos versos. Nos acercó, nos reconcilió y nos unió. ¿Y qué se necesitó para acercarnos? ¿Qué se necesitó para reconciliarnos? ¿Qué se necesitó para unirnos en un nuevo hombre? Se necesitó
la sangre de Cristo. Se necesitó la cruz de Cristo. La única manera para hacer la paz con Dios era mediante la sangre de Jesús de Nazaret. Hermanos, Jesús murió en la cruz. Y él murió en la cruz de una manera histórica. Su muerte fue pública y visible, y su muerte tiene implicaciones teológicas para nosotros, porque Jesús murió en lugar de los pecadores, porque él soportó nuestro castigo por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. Y entonces nosotros podemos recibir los beneficios de la salvación, el arrepentimiento, su justicia, la fe, una vida eterna. La cruz es central para la reconciliación. No puede ser reducida y nunca debe de ser olvidada. La obra expiatoria de Cristo es central para la iglesia. Su sacrificio sustitutivo es esencial para nosotros hoy en día. Es por la cruz que tú y yo tenemos estos beneficios: ser acercados, ser reconciliados y ser hechos uno. Por tanto, no debe de sorprendernos cuando haya aquellos que se consideran discípulos de Cristo que quieren negar la cruz, que quieren negar el sacrificio expiatorio de Dios, que quieren negar que Dios vertió su ira sobre su Hijo de una manera sangrienta para que Él pagara por los pecados de los que creemos en Él. Y tú pues, ¿cómo es esto? Pues esto sucede entre nosotros hoy en día. Aquellos que niegan la cruz, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si quitamos la cruz, quitamos las buenas noticias de salvación. Si quitamos la cruz, nuestro evangelio se deshace. Mira cuáles son estos beneficios. El primer beneficio que tenemos por la obra en la cruz es que los que estábamos lejos y apartados hemos sido acercados. Hemos sido acercados. También hemos sido reconciliados, porque el otro beneficio del sacrificio de Cristo es la paz. Y ojo, es la paz entre el hombre y Dios, pero también es la paz entre el hombre y su prójimo. En el verso 14 vemos un conflicto, vemos que había una pared intermedia, vemos que hay una enemistad. Y entonces Él es nuestra paz entre nosotros y Dios. Hay quienes dicen que esta pared intermedia puede estar haciendo referencia a la pared que separaba a los gentiles de los judíos en el templo. Es decir, había gentiles creyentes en el Dios de Israel que se acercaban al templo, pero solo podían llegar hasta una pared intermedia. Los gentiles, cuando iban a adorar, solo podían llegar hasta un punto del templo. Su acceso era diferente a los judíos y este acceso estaba delimitado por una pared. Y si esta es la pared a la cual Pablo hace referencia, Pablo está diciendo que esta pared ha sido derribada. El gentil tiene acceso a Dios por la sangre de Cristo. Pero también puede haber sido que había esta paz, esta enemistad entre los hombres, había este conflicto entre los judíos y los gentiles, había una separación clara y directa. Los judíos y los gentiles no se mezclaban y definitivamente nos ponían. Pero ¿sabes qué? Solo Cristo pudo quitar este conflicto. Solo Cristo pudo quitar esta enemistad, la enemistad entre Dios y los hombres y la enemistad entre los hombres. De hecho, me encanta el verso 18 porque dice que Cristo asesinó a esta enemistad, habiendo dado muerte a ella.
Por lo tanto, recordemos que por la sangre de Cristo nosotros fuimos acercados. Recordemos que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido reconciliados y también recordemos por la sangre de Cristo que Él nos ha hecho uno. Verso 15. Jesús puso fin a la amistad en su carne y crea en el mismo de los dos un nuevo hombre, es decir, una nueva humanidad. Recordemos lo que el verso 10 del capítulo 1 dice, que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Ojo, el apóstol no está diciendo que los judíos se están convirtiendo en gentiles. Y definitivamente no está diciendo que los gentiles se están convirtiendo en judíos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que de ambos son un nuevo hombre, un pueblo. Y entonces ya no hay distinción. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo. Y este texto y otros más claramente responden a esto. Ya no hay un pueblo étnico y un pueblo de fe en la iglesia, sino que todos aquellos que han sido reconciliados y acercados por la sangre de Cristo son un nuevo hombre. Perdón, un nuevo hombre. Y ahora es por eso que en la iglesia local puede haber gente de todo tipo. ¿De mi tipo? Sí, de tu tipo. ¿De su tipo? Definitivamente de su tipo. Ay, no, de ese tipo no. Es, no has entendido lo que Cristo hizo. Puede haber gente de diferentes razas, puede haber gente de diferentes etnias, puede haber gente de diferentes nacionalidades. Hola, Colombia, Estados Unidos, mexicanos. Puede haber gente de diferentes estatus económicos, porque es Cristo quien une a todo tipo de personas en un solo pueblo. Por lo tanto, el clasismo y el racismo no tienen cabida en la iglesia de Cristo. Y de hecho, el mundo debe de preguntarse, ¿cómo puede estar esta gente tan diferente reunida? Y nuestra respuesta es, por la sangre y la cruz de Cristo podemos estar reunidos. No seamos la iglesia Kiko del Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Qué decía Kiko? Chusma, chusma, ¿verdad? Eso solo demostraría que no hemos entendido quiénes éramos y no hemos entendido qué es lo que Cristo ha hecho. Pero ¿sabes que hay más beneficios? Y otro beneficio que vemos en el texto es que tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Aquellos que responden a la obra y al mensaje de Jesús ahora tienen acceso a Dios. Y me encanta porque este verso vemos a la Trinidad obrando en este beneficio. A través de Cristo tenemos acceso por el Espíritu al Padre. ¿Te acuerdas que uno no puede entrar? De hecho, los judíos no podrían entrar. ¿Y ahora qué sucede? Los que han sido reconciliados y han sido acercados y son un solo pueblo, tenemos acceso al Padre. ¿Y acceso al Padre por quién? Por la obra de Cristo en el Espíritu. Gloria al Señor. Antes, los que no teníamos acceso, ahora lo tenemos. Creyentes judíos, creyentes gentiles, tenemos acceso a Dios. ¿Y cómo se ve ese acceso? Se ve en la oración. Cuando nosotros oramos, tenemos acceso al Padre y no es por tus esfuerzos y no es por tus obras, sino es por la obra de Cristo en el Espíritu. Si alguna vez has batallado al orar porque
porque estás cargando con pecados o prácticas pecaminosas y tú dices, es que ¿cómo me acerco a Dios y traigo todo esto? Bueno, quiero decirte que no tienes acceso al Padre porque te portaste bien esa semana. No tienes acceso al Padre porque sí leíste tu Biblia esa semana. Tienes acceso al Padre por la obra de Cristo en el Espíritu. Y esa es nuestra confianza en que tenemos acceso a Él. Si tú estás aquí y no has puesto tu fe en Cristo, es decir, tu confianza no está puesta en Él, pues tu condición es revelada en el verso 11 y 12. La condición del hombre rechaza la reconciliación de Dios porque está separado de Dios y está excluido de la ciudadanía del cielo. No tienes esperanza y no tienes Dios. Si tú estás aquí y Cristo no es tu Señor, yo te quiero decir que cualquier cosa en la cual tú pongas tu esperanza fuera de Cristo, nunca te va a salvar. Cuidado con la mentira que piensas que tú puedes salvarte a ti mismo. Pero hoy, a través del arrepentimiento de tu rebeldía y de tus pecados, si pones tu confianza en Jesús, puedes ser reconciliado, puedes ser acercado, puedes ser parte de la iglesia. Hoy ve a Jesús, quien se sacrificó en la cruz, virtiendo su sangre para limpiarte de tus pecados. Si tú has puesto tu confianza en Él, pues yo te animo a que no olvides estas verdades. Síguete recordando estas verdades. Cuando venga la idea de que eres rechazado, recuerda que fuiste acercado. Cuando venga a ti la idea de que eres enemigo de Dios, recuerda que fuiste reconciliado. Cuando venga la idea de que tú estás solo, recuérdate que eres parte de un nuevo hombre. Cuando venga la idea de que tienes que ganarte alguno de los beneficios de Dios, recuerda que todos los beneficios de Cristo son por el sacrificio de Él en la cruz. Y si tú dices, es que a mí se me olvidan estas cosas, acércate a una comunidad que te las recuerde. Acércate a una comunidad que puedas abrir tu corazón y digas, estoy luchando con esto. Y te van a decir, recuerda los beneficios que tenemos ahora en Cristo por el sacrificio de su cruz. Recuérdalos. Recuerda que estabas separado, que fuiste reconciliado y en quién te has convertido. Pablo les ha pedido que recuerden esto, su separación y su reconciliación, y ahora les pide que recuerden su identidad. Verso 19 al 22. Recuerda tu identidad, la tercera y última sección del texto. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora que los efesios han sido reconciliados, pertenecen a una nueva comunidad y tienen una nueva identidad. Y con esta nueva identidad, Pablo les muestra tres imágenes. Les dice, ¿ustedes son ciudadanos? Les dice, ustedes son familia y ustedes son piedras de un templo. Ustedes son ciudadanos. Esta ciudadanía es una ciudadanía del reino de los cielos. Los gentiles no son ciudadanos de segunda clase, son miembros completos del reino. Y recordemos que en el tiempo en que se escribió esta carta, la ciudadanía romana era algo sumamente valorado. Había quienes nacían como ciudadanos romanos, pero había otros que compraban la ciudadanía a un gran precio. Y Pablo le está diciendo, esta ciudadanía romana no tiene nada que ver. Hay una mejor, hay una celestial. No hay nada como ser ciudadanos del reino de Dios.
Porque el ciudadano del reino de Dios está protegido, ya no está vulnerable, ya no está aislado, es parte del único reino eterno. Pero no solo son ciudadanos, no solo son parte de una nueva comunidad, sino que Pablo le dice, también son parte de una familia. Por supuesto, el judío y el gentil podían ser ciudadanos unidos, pero ahora son más que eso. Ahora son una familia en la casa de Dios. ¿Y por qué son parte de la misma familia? Bueno, ya nos ha dicho Pablo ahí en Éfeso, porque hemos sido adoptados por Dios. Y ahora tenemos acceso al Padre. Hermanos, la iglesia no es este salón en lo que venimos cada semana. La iglesia es una familia y como familia tenemos una misión. Recuerdo una temporada cuando solo llegaba a dormir a la casa por tantas actividades que tenía. Y mi mamá me dijo, Sergio, este hogar no es un hotel. Ouch. Bueno, yo te quiero decir que la iglesia no es un hotel donde visitas ocasionalmente y das tu propina cuando te sirven como te gusta. La iglesia es una familia en la cual tenemos privilegios y responsabilidades. Pero también la tercera ilustración nos dice el apóstol que nuestra identidad es que somos piedras en el templo de Dios. Ahora, en Éfeso había un templo, el templo a Diana de los Efesios. Pero ese era un templo para un Dios que no era Dios. Pero los judíos, por más de 1000 años, tenían el templo como punto central. Este templo que vemos en la palabra de Dios que David planeó y Salomón construyó, pero que luego fue derribado para que luego fuera reconstruido por Zorobabel y luego Herodes embelleció. Bueno, Pablo está diciendo, ese templo en Jerusalén ya no se trata de ese templo. Ahora hay un nuevo templo que está construido con personas. Y el fundamento de ese templo, dice, son la enseñanza de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde encontramos la enseñanza de los apóstoles y profetas? En la palabra de Dios. La enseñanza de los apóstoles y profetas es el legado de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿sí? Cuando alguien dice, bueno, justo la carta a los Efesios es el legado que tenemos del apóstol Pablo. Y por eso la iglesia está sostenida sobre ella. La iglesia permanece o cae dependiendo de su fidelidad a la palabra de Dios. De hecho, vemos a la iglesia de Éfeso cumpliendo con este principio. En Hechos 2:42 dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Cuidado con pensar que solo somos de las letritas rojas. Es decir, que solo somos de aquellos que nos enfocamos en lo que dijo Jesús. O cuidado con pensar en que las letritas rojas son más importantes que las letritas negras. ¿Por qué? Porque las letritas negras son la enseñanza de los apóstoles a los cuales Jesús comisionó y los cuales tenían toda la autoridad para escribir lo que Jesús les enseñó. Pero la iglesia está centrada sobre la piedra angular. Y esta piedra angular es esta imagen, es esta piedra que hacía que las paredes estuvieran unidas. Esta piedra angular es la que hace que el edificio sea posible y es esta piedra que hace que
que el templo esté alineado y la piedra angular de la iglesia es Cristo Jesús. Por lo tanto, sin Cristo Jesús, sin la piedra angular, no va a haber unidad, no va a haber crecimiento y por lo tanto no va a haber iglesia. Una iglesia sin Cristo se desmorona como castillo de arena, pero una iglesia con Cristo como piedra angular permanece firme y va creciendo sobre la roca. Y esta identidad para los gentiles tiene un gran impacto porque antes no se les permitía entrar al templo y ahora se nos está diciendo que somos parte del templo. La presencia manifiesta de Dios ya no estaba limitada a un lugar o a un edificio o a un grupo étnico. Ahora está en cada persona por todo el mundo. Cuando el hombre en Babel, Génesis, quiso hacer ladrillos para autoglorificarse, ahora Dios toma a hombres como piedras para edificar un templo para su gloria. Por eso vemos un templo santo en el Señor. Sí, en Jerusalén había un templo. Sí, en Éfeso había otro templo. Pero ahora hay un mejor templo a través de Cristo por el Espíritu. Un templo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Gloria al Señor. ¿Cómo debemos tomar este pasaje? Este pasaje debe también de purificar nuestro concepto de la iglesia local. Porque Cristo desea un pueblo. Cristo vino a reconciliar a un pueblo, no solo a individuos aislados que crean en Él. Decidir estar separado de la iglesia local es como decir, quiero ser una piedra separada del edificio. Decidir estar separado de la iglesia local sería decir, quiero ser un hijo separado de la familia. O quiero ser un refugiado lejos de mi país. La iglesia es importante. Y por supuesto, hay quienes piensan que la iglesia es importante para unos, pero no para ellos. Pero la iglesia debe ser lo más importante para nosotros. Debe ser importante para tomar nuestras decisiones. Aprecié mucho el consejo de Job a un joven que está considerando estudiar fuera. Y le dijo algo así, parafraseo. Luego me corriges, Job. Si quieres estudiar lejos de tu iglesia local, primero asegúrate que hay una buena iglesia en esa ciudad y luego considera la universidad. Wow. Porque el pensamiento es diferente. Me voy a la universidad y luego checo a ver si hay alguna iglesia. O me están ofreciendo un trabajo allá, lo acepto y luego veo si hay una iglesia. Pero la iglesia local debe de ser primordial para el seguidor de Cristo. El Nuevo Testamento asume que el creyente es miembro de una iglesia local, que está bajo el cuidado de sus pastores y que rinde cuentas y tiene un apoyo con sus hermanos y hermanas. Hay algunos que dicen, bueno, pero yo soy parte de la Iglesia Universal de Cristo. La respuesta sería a ese argumento, muestras que eres parte de la Iglesia Universal de Cristo cuando eres parte de una iglesia local. Porque es imposible vivir los mandamientos en el Nuevo Testamento de unos a otros separados de la iglesia. Todos necesitamos ser parte de una iglesia local para nuestro bien, para nuestro cuidado y para el bien de nuestros hermanos. Esa es una implicación. La segunda implicación que ya vimos, pero termino un poquito más, es que la iglesia se edifica con piedras de todo tipo. ¿Y qué es todo tipo? Todas edades, todas nacionalidades, todas clases sociales y de todas las culturas.
tú eres una piedra que fue alcanzada por el poder del Evangelio, y ese mismo Evangelio alcanzará a todo tipo de piedras. ¿Cuánta gloria puede haber en la iglesia local diversa que en lo que el mundo ha dividido, la piedra angular unifica? Cuidado con molestarte cuando otro tipo de piedras sean alcanzadas por el Evangelio. Recuerda, la misión es el Evangelio para todo grupo de personas. Este texto nos anima a recordar que estábamos separados, que fuimos reconciliados y en quien nos hemos convertido. No olvidemos estas verdades. Pablo se los recuerda o se los instruye a la iglesia de Éfeso, y nosotros también debemos de seguir esta ilustración. Recordemos quiénes éramos antes de ser reconciliados, lo que Jesús hizo para reconciliarlos y lo que ahora somos como reconciliados. Amén. Terminemos con una oración y cantando este canto que nos recuerda esta verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos recordar lo que éramos, lo que hiciste y lo que somos. Permítenos, Señor, como iglesia, recordárnoslos una y otra vez. Guárdanos, Señor, del olvido. Guárdanos de diluir estas verdades. Guárdanos, Padre Santo, de olvidar estas verdades. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.